Hola hermanos, el día de hoy, 21 de agosto del 2025, pues es jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario. Yo les dije que este mes de agosto íbamos a tener mucho santo importante, ya van viendo todos los que vamos teniendo esta semana, ¿no? Solo con San Bernardo ayer, por ejemplo. Hoy es día de San Pío X y es memoria obligatoria en muchas partes del mundo, ¿eh? Giuseppe Melchiore Sarto, nacido el 2 de junio de 1835 en la provincia de Treviso, ahí en el Véneto, en donde queda Venecia, en Riese, así se llama el pueblito donde él nació. El pueblito, bueno, vamos. Y pues es el segundo de 10 hijos que tuvo doña Margherita, que era la mamá era costurera, y don Giovanni Battista Sarto, su papá, que él era cartero, ¿eh? Esa era su profesión, digámoslo, si lo quiere. Y pues miren, desde pequeño empezó a estudiar ahí en la escuela del pueblo. De hecho, el que le ayudó en los rudimentos del latín, por ejemplo, fue su párroco. ¿Ya? Luego empieza a estudiar en el Liceo Clásico ahí en Castelfranco. Le tocaba pegar unas caminadas terribles, ¿eh? Terribles, terribles. Y entonces ya desde 1846 estudia en este colegio. En 1850 es tonsurado, acuérdense la tonsura, ¿no? Y el obispo de Treviso fue el que lo tonsuró. Y entonces ahí se le permite que ingrese en el seminario de Padova. De hecho, él estudió en el seminario de Padova. Eh, Resulta que el papá va a morir en 1852 y bueno, lo difícil era la familia, o sea, cómo quedaba la familia. Y entonces, siendo el segundo de la casa, pues tener que regresarse. Incluso los biógrafos dicen que para que siguiera el trabajo del papá, para que continuara como cartero, pero la mamá dijo que no, que él siguiera su vocación y la pobre señora doña Margarita le tocó trabajar duro, 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 duro para sacar adelante a su hijito y para que éste pudiese llegar a ser sacerdote, ¿no? Fue ordenado sacerdote ahí en Castelfranco, en el Véneto, en el 18 de septiembre de 1858. Sí, luego pasa a ser párroco. Miren, aquí lo tengo que decir con toda franqueza, ¿no? De toda esta época, de todo este periodo de papas, él va a ser el único que primero viene de clase campesina, segundo, que no estuvo en la curia romana para nada, es decir, no, él no participó de ninguna responsabilidad en la curia. Los que van a seguir después, sí, 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 van a ser muchos de ellos, tanto Pío XII, Pablo VI, es decir, todos tuvieron alguna participación en la curia. Habrá que esperar a Juan Pablo I, ¿no? Y Juan Pablo II, pero ya les digo, realmente él es el único. Entonces fue párroco, fue profesor en el seminario, fue director espiritual en el seminario, ya les digo, primero fue párroco en Tómbolo, en Treviso, hasta 1867, luego ahí en Salzano es nombrado decano, digamos, arcipestre, canónigo ahí de la Catedral de Treviso, luego estuvo en el seminario como director espiritual ya en 1879, en septiembre de 1884 el Papa León XIII lo nombra obispo de Mantua, y fíjense, es interesante, ¿no? Lo nombran arzobispo, obispo de Mantova, ese es en la zona de la Lombardía, ¿no? ¿Cómo se llama? A los 10 días, sí, lo consagra, pues, el vicario general de Roma, que en este caso era el cardenal Parocchi. Muy importante el cardenal Parocchi. Ya les digo, muchas veces hablamos de los papas y de los santos, pero se nos olvida la gente que va alrededor, ¿no? Como en el caso de San Pío X, es muy importante Merry del Val, que va a ser su secretario de Estado. Pero bueno, igual el mismo Papa León XIII le va a nombrar cardenal, lo crea cardenal en el consistorio de junio de 1893 y ya les digo, y luego, 3 días después de que le nombran cardenal, lo mandan de patriarca a Venecia. Pues ya ven ustedes que no va a ser el único patriarca de Venecia que va a terminar siendo papa, porque luego también tenemos a un tal San Juan XXIII, ¿ya? O a un beato Juan Pablo I, para que vean ustedes, ¿no? De ahí han salido algunos papas que han sido cardenales, patriarcas de Venecia. Bueno, y entonces viene el asunto. Cuando muere León XIII, el cónclave va a durar realmente muy poco, ¿ok? Fueron 7 votaciones y no fue elegido él, ¿ok?
No fue elegido él, no fue elegido papa. Fue elegido Mariano Rampolla del Tindaro, famoso, que era secretario de Estado de León XIII, pero como había sido secretario de Estado y le había tocado lidiar con los gobiernos, no lo quería. Y no lo quería el imperio austrohúngaro, sobre todo. Y entonces utilizaron Francisco José I, Sarajevo, Primera Guerra Mundial. Para que vean ustedes, eso es que hay que ir armando ahí el cuadrito y el rompecabezas. Bueno, pues resulta ser que, acuérdense que a él lo mataron en Sarajevo, ¿no? Pues resulta ser que este Francisco José I, mi emperador del Imperio Austrohúngaro, lo veta. Todavía estaba permitido el veto, que todavía Francia, España tenían derecho a veto, y o sea, a que la elección no pasara. Quien había ganado la elección, quien había sido electo papa, era el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro. Yo sé que el hubiera no existe, pero hubiese sido un papa extraordinario, se lo digo de todo corazón. Me ha tocado leer mucho de su vida, un hombre santo, era un hombre santo, Mariano Rampolla. Pero, pues la casualidad entonces, como fue el vetado, entonces eligió a Giuseppe Melchiorre Sarto, que toma el nombre de San Pío, de Pío, no San, de Pío X, con lo cual indica, interesante, ¿no? Porque León XIII fue el que lo hizo, obispo, cardenal, pero en ningún momento pensó en llamarse León XIV. Ya tenemos ahora un León XIV, ¿no? Pero igual, para que vean, entonces se puso, él admiraba mucho a Pío IX. Y bueno, ya le di el pontificado, vamos. Una época complicadísima. Instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo, era su lema, ¿no? Y luego el Papa de la Eucaristía, ya todo el trabajo que hace para favorecer el acceso de los niños a la Eucaristía, reduce la edad a los 7 años, el catecismo en base de preguntas y respuestas, el que había sido profesor, bueno, que había sido párrocos en una zona, es una zona muy pobre, pues se da cuenta de la necesidad de que la gente sencilla entienda la fe y por eso lo de preguntas y respuestas, la reforma de la curia romana, el tema del Código de Derecho Canónico, porque va a ser el código va a ser de 1917, ya él habrá muerto, pero realmente el código fue él el que propuso los cambios que más adelante se van a realizar. Ya les digo, el trabajo precioso, bello de un papa enamorado de la Santísima Eucaristía, que introduce varias reformas en la liturgia. Ya les digo, muchas reformas en la liturgia. Y ya les digo, el Código de Derecho, para mí me parece el cardenal Gasparri, que es el que se va a encargar de llevar adelante el trabajo. Luego, también un factor que es muy importante hoy en día es el tema de que Pío IX había prohibido la participación de los católicos en el mundo de la política, pero había una razón, o sea, porque era la política bastante cochina, perdónenme que se lo diga, de los liberales decimonónicos, ¿no? Y entonces era el odio contra la iglesia, el anticlericalismo. Todavía seguimos teniendo lodo de aquellas aguas, ¿no? Pero bueno, el tema es que con un documento que se llamaba la non expedit, pero él redujo y entonces empezó a favorecer la posibilidad de que sí se participara. Bueno, miren, hay un montón de detalles con respecto a él. Yo aquí me puedo pasar un buen ratote. Está incorrupto, está en la capilla de la presentación en el Vaticano, se le puede observar. Yo he celebrado Santa Eucaristía ahí en ese altar en algún momento. Muere en Roma, en el Palacio Apostólico, en 1914, un 20 de agosto. Bueno, ya les digo. Lo enterraron inicialmente fíjense que esa tumba donde lo enterraron a él, la han usado otros papas ya en el mismo lugar, ¿no? Eso ya va pasándose y ahí los van subiendo, digamos, van pasando a la parte de arriba, en el caso de él y de Juan 23, porque están incorruptos. Fue beatificado el 3 de junio de 1951 y fue canonizado en septiembre de 1954, en ambos casos, por San Pío, ojalá, pero el venerable Pío XII, ojalá llegue a ser papa. El cuerpo lo exhumaron 10 años antes, en 1944, y pues ahí quedó en la basílica, como les digo. Es cierto que aquí hay un detalle, ¿no? El Estado estaba en completa incorrupción 30 años después de muerto. Y él había dicho que él no quería ser sometido a ningún tipo de embalsamamiento. Entonces, por eso el tema de la incorrupción es interesantísimo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos doloroso este texto del libro de los jueces, capítulo 11, versículos del 29 al 39.
En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y Manasés. Pasó por Mishpa de Galaad y de ahí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo, si me entregas a los amonitas al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades hasta Abel Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mishpa, lo salió a recibir su hija bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó, ay, hija mía, qué desdichado soy. ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil decir palabra de Dios cuando lo que estamos contando es el sacrificio de una persona, un sacrificio humano. Y además, lo doloroso que ¿quién lo manda este Jefté a andar prometiendo una cosa? Claro que cualquiera diría, pues de repente lo que pensó que iba a salir a recibirlo primero era el perrito de la casa, ¿no? Que normalmente cuando hay perritos en la casa son los primeros que salen allá corriendo al ver al dueño. Pero, pero no, la que salió fue la hija, que no sabemos su nombre, ahí sencillamente no nos dice que era la única hija que tenía. Vamos, qué doloroso esto, ¿no? El problema va aquí. Yo quiero, miren, dejemos de lado la mentalidad nuestra del siglo XXI que nos resulta, vamos, esto una cosa verdaderamente espantoso, esto, como va a sacrificar usted un ser humano. Pero entra el otro punto, el cumplimiento de lo que le prometemos a Dios. ¿Ya? Yo en estos días, nosotros el próximo sábado, siendo el mes del matrimonio y la familia, vamos a renovar las promesas bautismales, no, matrimoniales de algunos de los matrimonios de la parroquia. Yo les he dicho a los que lo deseen, lo vamos a hacer. Hay una preparación previa para esto, porque tendremos una jornada ahí con las familias y muy bien. Pero yo les digo, cuidado que ustedes no hacen votos, ¿eh? Los que hacen votos son los religiosos. Ni el Papa San Pío X ni su servidor hemos hecho votos, porque él era un sacerdote diocesano, yo soy un sacerdote diocesano. Pero hacemos promesas, sí, claro. La gente a veces no entiende la distinción, pero canónicamente hay una gran distinción. ¿Okay? Pero el tema es este, también existe el consentimiento matrimonial, se renuevan las promesas matrimoniales, porque es lo que dicen, ¿no? Prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida. Bueno, eso se trata. Al Señor hay que cumplirle con lo que le prometemos, ¿eh? Y eso es lo complicadísimo. No nos gusta. Y el tema aquí también, podría alguno decir, Padre, ¿por qué no prometió un sacrificio que lo incluyera a él, no que afectara a otra persona? Si lo afecta, ¿no? Si era su única hija. Es decir, indistintamente, al calor de la necesidad de vencer a los amonitas, Jefté hace una promesa, la cumple, aunque le parte el alma, aunque se juegue en ello la vida entera. Nosotros tenemos que aprender, insisto, a cumplir nuestras promesas, porque es muy doloroso ver esas actitudes en las que somos bastante reacios a recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy bien, vamos al Evangelio. Nos saltamos prácticamente 2 capítulos, ¿eh? Sí. Nos saltamos 2 capítulos. Madre de Dios, ¿y ahora qué pasó? Oigan, eso está buenísimo. Oigan, eso que pasó ahorita. Yo no estoy de cumpleaños, pero acaban de salir unos globitos ahí. No sabía que cuando usted hacía esa seña, así, entonces es que salen globitos. Pues no sale. Ahí están. Oigan, qué interesante. Tengo que desconectar eso. No sé cómo se hace. Si alguien sabe, pues me escribe. Pero no sabía que existía eso. Bueno, vamos al Evangelio, ¿eh? Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos.
Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren, a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos estado escuchando, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros, y ahora muchos los llamados, pocos los escogidos. De hecho, pocos los decididos, pocos los decididos, así cantaba el padre Ceciño, ¿no? Cuando eso, son muchos los llamados y pocos, lamentablemente, los decididos. Pero bueno, vamos nosotros a lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Fíjense, primera cosa, se trata de una parábola del reino, porque eso es lo que está detrás. Está terminando la parte narrativa del Evangelio de Mateo, termina con el capítulo 25, con las parábolas del fin del mundo, la de las vírgenes necias, el juicio final, evidentemente, ¿no? Y la de los talentos. Pues bien, entonces vamos para allá. Entonces, por eso todo va decantando en esta idea del fin, del final. Entonces, ¿cuáles son nuestras decisiones? Estamos invitados, somos convidados, pero cuando no queremos responder, pues lamentablemente ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque aquí el banquete de bodas, el gamús se dice en griego, ¿no? Que invitar, o sea, el llamar a los kalesai tus clamenos, llamar a los llamados. Eso es literalmente lo que dice el griego, kalesai, kaleo, el verbo kaleo, kaló, llamar, tus es a ellos que son que clemenus, que son los llamados. Bueno, y entonces, porque el Señor ha preparado, y toma acá. Fíjense que el verbo aquí lo que da a entender efectivamente es la preparación minuciosa de un gran evento. De eso se trata, ¿no? Y he mandado, hombre, a matar, todo está listo, panta et toima, todo está listo, todo está a punto. Vengan, hombre, vengan, de eso se trata, ¿no? Por eso lo difícil y lo complicado a veces, ¿no? Todo lo que Dios ha preparado para nosotros, todo lo que... Pero los invitados, Ezelón el Rein, no quisieron. Dijeron que no, que ellos no querían saber nada de esto. Y lo peor del caso es que terminan persiguiendo, ¿no? Pero terminan matando, eso terminan siendo a los siervos, a los dulos, a los duloi, a los servidores. Entonces, oigan, perseguirlos, matarlos. Eso sí siempre es lo que pasa, ¿no? Dolorosamente, eso es lo que nos pasa. Que nos encontramos con este montón de actitudes en las que no. Entonces, los llamados, al final, terminan rechazando. ¿Cuántas veces no estaremos nosotros en este grupo que hemos sido escogidos por el Señor para conocer su voluntad, pero decidimos hacer todo lo contrario? El traje de fiesta, alguno dirá, hombre, pero si lo fueron a llamar de los cruces de los caminos, ¿cómo iba a ir este vestido con traje de fiesta? Fíjense que a mí me preocupa más el problema de que estaba callado, que se quedó callado, que no tuvo ningún argumento. Frente a la generosidad de Dios, que yo no responda siquiera medianamente, con una dignidad, ¿no? Porque el traje implica la dignidad y el término en griego eso es lo que da a entender, ¿no? No solo por eso el vestido de boda, es decir, es la dignidad de la persona. Cuando yo pierdo mi dignidad, no solo pierdo la mía, sino que hago perder la de Dios, pues el responsable, ¿quién es? Solo soy yo. Les invito a hacer oración por asuntos de tiempo. Señor, tú te acercas cada día y nos llamas. Nos invitas a disfrutar en el mejor banquete. Compartes con nosotros el vino de la alegría. Quieres alimentarnos con el pan de tu amor. Y nosotros sacamos excusas y no acudimos. Tenemos muchas cosas importantes que hacer. Creemos que tu banquete es aburrido. Despreciamos lo que más necesitamos. Señor, danos un corazón inteligente y sabio que sepa reconocer dónde está la verdadera alegría. Danos un corazón sencillo y acogedor que sepa recibir el amor que nos ofreces gratis. Señor, danos un corazón generoso y misionero para salir a las calles, plazas, cruces y caminos e invitar a todos al banquete que has preparado, al banquete de bodas que algún día será eterno. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pío X, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues es jueves, oigan, al Santísimo todo mundo. Ya les digo, y mañana oración y ayuno, porque tenemos que pedir, impetrar de Dios la paz para el mundo entero. Feliz jueves para todos.